Aviso importante: Mexican Trader es un canal de uso informativo, con el fin de estudiar el movimiento del mercado de divisas. Todo el material utilizado es con fines didácticos. En ningún momento se obliga ni se induce a ninguna persona a comprar o vender algún activo. Se recomienda usar una cuenta demo. Los saludo nuevamente, traders. Un gusto tenerlos nuevamente en su canal Mexican Trader. Esta ocasión, una operación más ganadora, una operación hecha a la venta en el par franco suizo dólar americano. Bueno, esta operación la venía siguiendo si acaso unos 2 días atrás, pero ya había decidido yo entrar en el mercado. En el día viernes miré dónde se posicionó el precio de cierre. Bueno, y esta operación fue hecha el día lunes 26 de julio del año 2021. Siguiendo la tendencia, siguiendo como iba el precio hacia la baja, una vez que hizo un retroceso, tomamos posición en el mercado. Es importante que cuando ustedes hagan sus operaciones, chequen resistencias, soportes, porque en base a ello el precio puede rebotar, puede llegar y rebotar. En ocasiones solemos poner o entramos en el mercado con un soporte o una resistencia muy cerca. Bueno, todo es cuestión de cómo se esté moviendo el precio en ese momento. Si vemos determinantemente el precio en la gráfica, cómo se está acomodando, y proyectamos nuestra compra, nuestra venta, solo posiciónense en un buen punto. Tal vez se les haga repetitivo esto, pero más sin embargo, si no lo hacen, los resultados van a ser los mismos, chavos. Los resultados van a ser no muy convenientes, ¿verdad? No favorables a nosotros. Si tú ves los videos anteriores, te podrás dar cuenta de que siempre te recalco esto. Siempre le recalco esto, chavos, porque es muy importante. Ser determinantes a la hora de entrada, situarse en un buen punto y esperar. No necesitas más nada. Si tú entras en un buen punto y esperas a que el precio se mueva, y si ese punto en el que estás tú situado es un buen punto de entrada, bueno, solamente el precio se va a mover a tu favor. Como en ocasiones repetidas les he dicho, siempre hay que tener en cuenta riesgo-beneficio. Esta ocasión el riesgo era 15 pips y teníamos una proyección, o aquí ponía yo la proyección, de 70 pips. Solo había que esperar a que se moviera el mercado. Lo que es la moneda franco suizo, lo que es el yen japonés y otras monedas por ahí, son de las monedas que dan pocas ganancias en el intradía. Tal vez a largo plazo den mejores ganancias, pero en el intradía son 40, 50 pips. Es rara la ocasión que se mueven 100 o 120 pips. Bueno, en esta ocasión yo había puesto, como le repito, una proyección de 70 pips, una proyección hacia la baja,
y solo había que esperar a que el precio se moviera. Cuando ustedes chequen el mercado, determinen los puntos de rebote, chequen los puntos de rebote, son muy importantes, porque los puntos de rebote, pues como su nombre lo dice, el precio puede llegar y rebotar de ahí al lado contrario a donde se dirigía. Es importante que determinen o que vean ustedes las velas, el comportamiento de las velas. Utilizo lo que es velas japonesas porque se me hace más el gráfico más legible, lo puedo leer más fácilmente. Ustedes pueden usar velas o vela Renko, hay otro tipo de velas, pero lo importante aquí es salir positivo, buscar el ser rentable. Aquí el precio, bueno, ya se había movido a mi favor, mas sin embargo todavía le faltaba para llegar a mi objetivo. Siempre que ustedes hagan o entren en el mercado, si no quieren incurrir en pérdida, bueno, ya les he dicho en ocasiones, en otros videos, de que muevan su línea de stop loss, la muevan junto a la línea de entrada, ya sea compra o sea venta. ¿Para qué? Para que no pierdan. Todavía le faltaba para llegar a mi objetivo. Aquí el precio, bueno, ya se había movido considerablemente, mas sin embargo aquí todavía le faltaba. Aquí en este círculo, bueno, te señalo la vela donde entré a la venta, y en los otros el precio de entrada, precio de pérdida y precio de take profit. Estos precios los pongo, perdón, los encierro para que veas que no hay truco, no hay trampa. Aquí yo ya había movido mi línea de stop loss sobre la línea de entrada. En esta gráfica, bueno, te señalo aquí con este círculo donde fue la entrada, y aquí, como puedes ver, como puedes darte cuenta, chavo, ya llegó el precio a lo que era mi objetivo. 70 pips muy buenos. No siempre se dan estos 70 pips en esta moneda. Es rara la ocasión, al menos en el intradía. Si lo vemos, bueno, a largo plazo puede darte más sin embargo, la operativa que yo manejo es intradía. Checo cómo termina el precio, ya sea en viernes, y cómo abre el domingo en la tarde, tiempo de México, 4 de la tarde. Y bueno, y en base a eso determino o checo hacia dónde se va a mover el precio. Hago lo que son el estudio. Aquí, bueno, te señalo cómo el precio se fue desenvolviendo. Aquí, bueno, 70 pips muy buenos. En ocasiones no los alcanzamos a tener, ¿verdad? Si el precio en esa ocasión, en esta operación, se hubiera devuelto, pues nuestra operación ya estaba protegida. No hubiéramos perdido absolutamente nada. Checa cómo se mueve el precio, cómo se está acomodando. Si tus indicadores te dan la entrada o el punto de entrada y ya los tienes tú dominados, no lo dudes, entra al mercado.
Después de que hayas ganado, yo siempre he practicado esto. Después de que gané o después de que perdí, siempre me pregunto, bueno, ¿por qué gané? ¿Por qué perdí? Y así tú te vas a dar cuenta que el precio siempre se ha movido de una manera igual desde tiempos que te dijera, desde que está el trading o desde que tenemos acceso al trading. El precio siempre se ha movido de la misma manera. Es un método que utilizan para manera de mover dinero. Las grandes corporaciones, grandes bancos. Bueno, aquí te marco, mejor dicho, te pongo que fue cerrada por Take Profit con ganancia de 70 pips. Solo es esperar, hacer tu análisis, entrar en el mercado. Si tu indicador ya te dio la entrada y te posicionas en un punto bueno, vas a tener buenos resultados. Vas a llegar a ser trader. Eh, no se desesperen. Les digo por experiencia. De primero decía, yo no le encuentro la lógica a esto, porque realmente el trading no tiene lógica. Simplemente se va desenvolviendo el precio y tú vas viendo la forma en cómo se desenvuelve el precio, y en base a las operaciones que has hecho, en base a las operaciones que ha realizado, bueno, siempre venía a mi mente la pregunta, ¿por qué gané? ¿Por qué perdí? Y sacaba mis propias conclusiones, al grado de dominar, entrar al mercado en puntos estratégicos, buenos puntos. ¿Para qué? Para así no fuera el precio en mi contra y tomara lo que yo tenía lo que yo había puesto de pérdida. Una vez que tú empieces a comprender esto, te darás cuenta que es más fácil de lo que te imaginas. No trates de buscarle la lógica, no traten de buscarle eh, el precio o aferrarse a que el precio va a rebotar en cierto punto, porque no lo hace. Sigan al precio, vean cómo se desenvuelve. Si tú miras mis videos anteriores, es la misma recomendación que yo te doy. Trata de practicar, haz compras, haz ventas, trata de hacer trading, no te desesperes. Yo lo hacía, me frustraba, mas sin embargo cada operación ganada, cada operación perdida me fue dando o me fue llevando a ser más constante en esto. Aquí te muestro yo mis resultados. Las operaciones, como te he dicho en ocasiones anteriores, se hacen en tiempo real, en tiempo como va corriendo el mercado. Puedes determinar tu entrar en el mercado, porque siempre es importante entrar en puntos estratégicos. Aquí te pongo la gráfica, en la línea del recuadro verde. Aquí en esta gráfica te marco lo que fue de ganancia. Fueron 770 pips, perdón, 770 dólares. Fue una ganancia que dejó esta operación. Te invito a que hagas trading, te invito a ver mis otros videos. Hasta luego, chavos. Cuídense mucho y que ganen muchos pips. Échenle ganas y que ganen todas sus operaciones.